Saludos, les doy la bienvenida al programa La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García y hoy vamos a hablar sobre las personas en la iglesia que debemos evitar. Ese es nuestro tema y vamos a ver de qué se trata. Primero, vivimos en una época en que se exige que todos seamos tolerantes, especialmente con el pecado. Esta tolerancia se lleva incluso a la iglesia, porque se quieren evitar críticas y conflictos. Sin embargo, el Espíritu Santo a través de San Pablo nos dejó instrucciones claras sobre con quiénes debemos convivir en la iglesia y de quiénes debemos mantenernos apartados. San Pablo menciona en sus epístolas tres casos específicos que ameritan la separación de las personas. Primero es la rebelión contra la doctrina, que se explica en la epístola a los romanos. La práctica de vicios mundanos, como está explicada en el capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios, y el abusar económicamente de otros hermanos, como se explica en segunda Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a ver cada uno de estos casos, empezando por la oposición a la doctrina, que está en Romanos 16. Dicen así los versículos: Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Esto es lo que dice San Pablo. Vamos a ver que describe a estas personas como personas que por causas doctrinales causan divisiones, porque se oponen a la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica es la enseñanza que está en el Nuevo Testamento. No podemos decir que los cristianos seguimos absolutamente toda la Biblia, porque como sabemos hay cosas en el Antiguo Testamento, por ejemplo los sacrificios de animales, que ya no se practican. El Nuevo Testamento nos dice qué es válido y qué no, qué debemos hacer y qué no. Pero estas personas atentan contra la unidad de la iglesia causando divisiones por causas doctrinales, rebelándose contra lo que dice la Biblia, lo que es la enseñanza apostólica. También causan tropiezos, es decir, incitan a otras personas a oponerse a la sana doctrina, y esto les causa tropiezos en la carrera cristiana. La razón de esta actitud que tienen estas personas es que sirven a sus barrigas, así lo dice literalmente la Biblia en esta parte. No dice sirven a sus propios deseos, dice sirven a sus vientres, sirven a sus barrigas en lugar de servir a Cristo. Es decir, se complacen a sí mismos, buscan complacerse a sí mismos, sacar ventaja, y esta es la estrategia. Nos dice San Pablo que no debemos dejarnos engañar. ¿Cómo? En primer lugar, manteniendo la obediencia, sabiendo que la obediencia es lo principal. La obediencia a la doctrina, la obediencia al Espíritu Santo. En segundo lugar, ser sabios con respecto a lo bueno, es decir, saber hacer y practicar el bien. En tercer lugar, ser puros con respecto a lo malo, es decir, rechazar y alejarse del mal. La rebelión contra la doctrina, obviamente, sería parte de este mal. Por último, ser conscientes de que, en última instancia, la rebelión contra la doctrina viene de Satanás. Por eso dice San Pablo que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies. En otras palabras, la promesa es que si hay personas que se infiltraron en la iglesia y están llamando a otras doctrinas, a doctrinas extrañas, o a rebelión contra lo que está en la Biblia especificado como doctrina apostólica, entonces esto viene de Satanás y la promesa es que
si resistimos, si perseveramos en la obediencia y aguantamos esa tentación que nos están presentando esas personas, entonces Satanás será aplastado bajo nuestros pies. De otra manera, se cae en el peligro de la apostasía, es decir, de creer ya en otro evangelio o en una secta. En segundo lugar, San Pablo menciona 6 vicios mundanos que ameritan separarse de las personas que los practican. Estos vicios son la fornicación, es decir, el tener relaciones sexuales con una persona con la que no se está casado, o también cuenta aquí la homosexualidad, salirse del orden natural de Dios y pues la palabra en realidad se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Avaricia es el amor al dinero. Idolatría, tener en el corazón algo superior a Dios. Abuso verbal, que como lo es exactamente, estar insultando a la gente, ya sea directa o indirectamente. La borrachera y el robo. Esto está en Primera Corintios capítulo 5. Vamos a leer, dice así. Cuando les escribí anteriormente, dice San Pablo, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Este último versículo está citando algo muy tajante que es la rebelión de Acán en el Pentateuco, en los libros de Moisés, en el libro de los números aparece la rebelión de Acán, cuando, no, perdón, en el libro de Josué, no en el libro de los números, no es el Pentateuco, en el libro de Josué, perdón, aparece la rebelión de Acán, cuando este Acán, cuando fueron a conquistar Jericó los israelitas, se robó algo de, de la ciudad de Jericó cuando Dios había establecido que no debía robarse nada y fue castigado severamente. Entonces, el decir, quiten al malvado de entre ustedes, el haber estar citando esto San Pablo implica que cuando en la iglesia hay gente que se entrega al pecado sexual, gente avara, gente que rinde culto a ídolos, o insulta, o borrachos, o estafadores, la iglesia no es bendecida por el Señor como podría serlo, por la presencia de estas personas ahí. Otra cosa que nos enseñan estos versos de Primera Corintios es que solamente debemos juzgar a los miembros de la iglesia. O sea, como iglesia solamente tenemos autorización de juzgar a los miembros de la iglesia, no a los de afuera. Quiero resaltar esto porque es muy común que en los sermones se esté juzgando a los de afuera y que la misma iglesia esté criticando a las personas de afuera constantemente, como diciendo que los de afuera son los que están mal y la iglesia, los miembros de la iglesia, todos están bien. Y esto no debe ser así. La iglesia tiene que estar alerta del pecado dentro de ellos, no fuera de ellos. Y en primer lugar, dentro de uno mismo. Entonces, la estrategia es excluir a esos hermanos, porque San Pablo dice claramente que estos no son hermanos, se llaman hermanos, pero nadie que practique estos vicios es realmente un hermano. De otra manera, está el peligro de ofender la santidad de Dios. En la iglesia no deberíamos tolerar ninguno de estos vicios mundanos. Sin embargo, vale la pena observar que muchos de estos vicios, algunos de estos vicios sí se toleran bastante en la iglesia. Porque, como observaba un predicador, si
Vemos un borracho en la iglesia, lo rechazamos, pero un avaro, alguien que ama el dinero, estamos conscientes de que esa persona ama el dinero y nadie le dice nada. Las autoridades de la iglesia no le dicen nada y uno convive con él felizmente. ¿Y qué tal la fornicación, la inmoralidad sexual, que se ha vuelto tan común que hay muchas iglesias que ya ni siquiera la llaman la atención sobre ella? O el lenguaje abusivo, el insultar a la gente, es un vicio muy serio, un vicio de carácter muy serio que presenta un mal testimonio como todos estos vicios, pero que también es muy tolerado en la iglesia y no debería ser así. La idolatría, pues ya no es como se practicaba en la antigüedad, tal vez, pero en nuestra época hay mucha tendencia a combinar con la Biblia cosas que no deben ser. Por ejemplo, la gente cree también en el New Age y no hayan una contradicción entre creer en eso y creer en la Biblia, creer en los horóscopos o ir con curanderas. Todo eso cuenta como idolatría y debe ser severamente disciplinado en la iglesia. Vamos a ver por último los abusos a la economía de otros hermanos. ¿Cómo es esto? En 2 Tesalonicenses capítulo 3 encontramos este texto que dice así: Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo para seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Bien, voy a explicar este texto porque este texto ha sido muy mal interpretado. En primer lugar, de muchos legalistas, la versión favorita es cortar el versículo 10 y decir: el que no trabaje, que no coma. Y lo usan muchas veces para negar la caridad y la ayuda a alguien que la necesita. No está trabajando, ¿por qué lo voy a ayudar? Que el que no trabaje, que no come. Eso es muy vil. Es distorsionar la palabra de Dios. Aquí San Pablo no está diciendo que el que no tenga trabajo no tiene derecho de comer. Aquí lo que pasa es esto. La iglesia de Tesalónica tenía un problema con gente que estaba recibiendo las ofrendas de la iglesia, la comida de la iglesia, que se ponía para los pobres. Y es que en la época antigua, cuando primero se formó la iglesia, las iglesias no debían tener pobres, estaban conscientes de que no debía haber gente pobre en la iglesia, que eso era un mal testimonio, una crueldad, que Dios ama a los pobres. Esto también está desarrollado en la epístola de Santiago, que la iglesia tiene obligación de ayudar a los pobres. Entonces siempre había dinero para ayudarlos, para ayudarles en sus necesidades básicas, darles de comer o hospedar a la gente lo que se necesitara. Pero se generó el siguiente problema en Tesalónica.
Algunas personas estaban abusando de esa generosidad de otros hermanos y ya no querían trabajar, sino solamente andaban de ociosos y metiéndose en lo que no les importaba, metiéndose en asuntos de otras personas. A eso es a lo que se refiere San Pablo. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto en la actualidad. En primer lugar, debemos mantener la caridad y no juzgar a otros porque no tienen trabajo. El verso no dice como decimos, el que no trabaje, que no coma, dice el que no esté dispuesto a trabajar, el que no quiera trabajar, pero puede tener otras razones para no trabajar. El problema era la ociosidad, el desorden, la irresponsabilidad de estos hermanos que empezaron a volverse una carga para otros. Entonces, para esto, el remedio es la exhortación y la disciplina. El que pueda trabajar pero no quiera debe ser excluido de la comunidad. La idea es que en la iglesia todos debemos aportar. San Pablo dice, yo estaba enseñando el Evangelio, yo tenía derecho a no trabajar si no quería, porque me estaba dedicando a eso, pero les quise poner ejemplo para que a nadie se le ocurriera ya nada más no trabajar, ya vivir de manera ociosa. Unos hermanos entonces se han vuelto ociosos entrometidos, pero San Pablo nos advierte que estos son hermanos, son salvos en Cristo. Dice que los corrijamos con amor en un momento dado, no que los critiquemos o nada más nos apartemos de ellos y los excluyamos de la iglesia completamente. El riesgo es que este abuso se vuelva sistemático y haya injusticia en la iglesia, pero esto es solamente competencia de las autoridades de la iglesia. Son ellos, los pastores, los que le tienen que decir a estas personas que trabajen. Los demás hermanos deben ejercer la caridad. Además, otra pregunta es, ¿cómo se ve esto hoy en día? ¿Cómo es esta situación? El abuso de otras personas se puede dar en todos los niveles. No necesariamente es de una persona que tiene dinero a una que no tiene dinero. Puede ser incluso al revés. Por ejemplo, si alguien tiene una reunión de la iglesia en su casa, esa persona es pobre y las otras personas que sí tienen dinero no ayudan a nada económicamente, solo esperan que se les sirva, eso también es un abuso de la generosidad de los otros hermanos. Vamos a terminar con unas preguntas para reflexionar. ¿Cómo podemos reconocer el engaño doctrinal? ¿Por qué razones toleramos vicios mundanos en la iglesia? ¿Y cómo se ven en la actualidad los abusos de la generosidad de otros hermanos en la iglesia, además del ejemplo que ya pusimos? Espero que este mensaje le haya sido útil, hermano, hermana, y hasta la próxima. Gracias por escucharnos.